Muy buenos días a todas y a todos. En principio, agradecer el esfuerzo que han hecho los medios de comunicación para estar en un día que consideramos que es muy importante para la Villa de Breña Alta, entre otras cosas porque ha requerido de muchísimo esfuerzo. Yo voy a intentar de alguna forma sintetizar lo que han sido estos casi 3 años, que desde el puente de diciembre del año 2016 que adquiríamos el molino, ya que pertenecía era de propiedad privada, y que lo adquiríamos nosotros y lo incorporábamos a nuestro inventario de bienes públicos con la finalidad de darle el realce y yo creo que la dignidad que merecía el propio molino, que lo conocemos todos como molino, pero ya cuando hable Tomaso y con lo que hemos aprendido en todo el transcurso de este tiempo, veremos que es una molina, no es un molino sino una molina, por eso hemos puesto la molina de la villa. Bueno, esto surge porque Tomaso viene a presentarme otro proyecto del Ayuntamiento de Breña Alta y en ese momento había bastante inquietud y había una partida que había incorporado el Gobierno de Canarias de 50.000 euros para la rehabilitación del molino. Evidentemente esta partida no daba para todo lo que queremos hacer, para una acción de gran calado, pero sí da para dignificar la zona de momento y para potenciar esta zona y para dejar al menos lo que decimos y lo que va a decir Tomaso, lo que es la estructura del molino de una forma con calidad visual y estética. Nosotros a partir de ese momento empezamos a investigar porque claro, el molino estaba está casi en piezas, está desarmado, no sabíamos si contábamos con todas las piezas y si realmente podíamos acometer esa acción de restauración del molino. Y una vez que investigamos, pues nos fuimos, yo creo que al principio equivocadamente, porque teníamos que haber empezado primero por irnos al municipio amigo, hermano y cercano de la Villa de Maso, pero nos fuimos a Fuerteventura. Fuerteventura hacía muy poco tiempo que Luis también nos acompañó, que fue uno de los que diseñó los molinos, había cometido una reestructuración de todos los molinos de Fuerteventura y esa reestructuración costaba en los expedientes en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Estuvimos en el Cabildo Insular de Fuerteventura hablando en ese entonces con el presidente del Cabildo, que a su vez nos dio bastantes detalles, incluso nos enseñó bastantes planos de la molina, y luego tuvimos la ocasión de visitar a personas de la molina, que por cierto algunos se han comprometido a estar aquí cuando armemos el molino porque les pareció bastante interesante. Nos dimos cuenta que en realidad el molino crece y nace en la isla de La Palma, porque Isidoro Ortega es la persona que al final se dice que ha llevado el molino por toda Canarias y ha llevado esta estructura de la molina, tal y como se conoce por toda Canarias. Hay una particularidad, una peculiaridad que tiene este molino, o esta molina, perdón, y ya me voy a referir con propiedad a esto, con respecto al resto de molinos, probablemente molinas del mundo. Este puede ser la única molina que Isidoro Ortega diseñó que gira 360 grados sobre su propio eje, es decir, se puede girar totalmente la molina y puede ir buscando la dirección del viento según el interés en cada momento para, en este caso, moler mejor el grano, ¿no? El cereal. A partir de ese momento, ya luego nos venimos aquí y nos damos cuenta que doña Miriam Cabrera Medina, de 93 años, es la bisnieta de Isidoro Ortega. La fuimos a visitar en su casa, estuvimos con ella y nos explicó varias cosas que recordaba de la molina, incluso tenía un reportaje fotográfico de la molina en aquel entonces, y fuimos recabando más datos. Al final sacamos un contrato que hay un carpintero que se atrevió con la estructura existente a hacer esta parte estética. Teníamos el contrato hecho desde hace un tiempo y queríamos esperar el tiempo prudencial para hacer una presentación, para que en este caso se supiera que se va a hacer una actuación aquí. Tenemos que decir también que ahora mismo hay una solicitud de autorización porque está en la servidumbre de carreteras y, como saben, la ley de carreteras establece que toda actuación que esté dentro de su servidumbre tiene que ser autorizada y hemos solicitado la autorización al Cabildo Insular de La Palma, que la estamos esperando. Y por otro lado, ya vamos a empezar con lo que es el desmonte de la propia molina para empezar con la restauración. Digo yo que no tendremos problemas a la hora de
de tener un informe de carretera y en esto me aventuro, porque si no hemos tenido problemas en 25 años con un molino totalmente destruido, que sí era un riesgo potencial para la carretera, no vamos a tener ningún problema cuando lo que vamos a hacer precisamente es evitar cualquier riesgo, siempre y cuando demostrando con el proyecto que así se evita. Y yo, poco más, yo creo que es dejarles con, les digo que me acompaña Miguel Ángel Pérez, como saben es el concejal de Patrimonio, y Tomás Hernández, que es el redactor del proyecto. Y yo quiero agradecer a Tomás todo el trabajo que hemos hecho, y a veces ha habido entre nosotros, por qué no decirlo, hasta momentos de tensión, porque esto, la verdad que había muchas ganas de que saliera Luis, acabas de llegar, pero te he nombrado antes, he tenido la oportunidad de decirte que te agradezco el trabajo que has hecho junto a nosotros y el trabajo que hemos hecho codo con codo, que al final se va a traducir en que por lo menos la parte estética. Bueno, también quiero adelantar, tenemos una partida en el presupuesto municipal, no solo en este, que es de adecuación de la zona del molino. Para nosotros la prioridad ahora mismo es eliminar cualquier problema o impacto visual o estético, porque va a quedar bonito la parte del molino y queremos eliminarlo. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Eliminar el tendido eléctrico, que como ustedes pueden comprobar, que están en la carretera, en el cruce, y en ese cruce se pasan bastantes minutos, espero que pronto también se cometa la obra de la carretera, se pueden dar cuenta como el cableado que está en el molino afea bastante e impacta visualmente. Ya hemos estado solicitando un proyecto eléctrico para soterrar. Hay una parte que está de cuando se hizo la carretera, cuando se asfaltó, que está Borja, perdón, que era concejal de obras en ese momento, cuando se asfaltó la carretera y se repavimentó en ese sentido, se dejó canalizada la parte para la parte eléctrica, pero vamos a tener, yo creo que un problema con la parte de detrás, que es la parte telefónica, que eso va con negociaciones con la propia empresa de Telefónica, que es lo más que me preocupa, pero vamos a intentar soterrar lo máximo que se pueda, porque yo creo que es prioritario antes de acometer ninguna otra obra. Y luego, debajo, hay que por cierto, con muchísimo contenido patrimonial y muchísima riqueza patrimonial, en la casa que hay debajo de la molina, yo creo que se le puede sacar bastante partido como un elemento dinamizador. Y si ya conseguimos que en la futura carretera y esa rotonda y ese pulpo de la futura carretera esté de alguna manera mimetizado con el propio molino, yo creo que vamos a dejar un espacio en la isla de La Palma muy potente en esta comarca, donde yo creo que se puede disfrutar de un espacio visual y muy atractivo para la isla de La Palma. Y yo considero que debemos trabajar conjuntamente el Cabildo Insular de La Palma y otras administraciones competentes, y también evidentemente que no haya ningún impedimento ni ninguna traba por las empresas, para que finalmente podamos conseguir que esto al final pase, porque realmente yo me lo imagino como un espacio muy bonito, muy potente y, como digo, muy atractivo. No sé si tienen alguna pregunta, las pueden hacer al final y yo les puedo pasar ahora con Tomás. Bien, buenos días. Agradecerles, por supuesto, la presencia de todos ustedes aquí. Voy a pasar a hacerles una presentación con el ordenador sobre el trabajo que se va a hacer con el molino. Ha sido un trabajo de casi un año y algo, donde hemos estado primero recabando toda la información posible. Por eso es por lo que fuimos a Fuerteventura, porque está el centro de interpretación de los molinos, y entonces empezamos ahí, ya que contábamos, se ha ido formando un equipo de trabajo poquito a poco. Casi de casualidad, el día que fuimos a visitar por primera vez el molino, Jonathan y yo, fue Luis, y Luis llevaba trabajando en Fuerteventura precisamente la rehabilitación de los molinos, y entonces es por lo que decidimos empezar así, empezar en Fuerteventura. Contábamos con toda la información que ahí había, contábamos también con el Centro de Interpretación de los Molinos, un sitio que les invito a que si van a Fuerteventura lo visiten, y de ahí surge la idea de hacer o de completar este proyecto, al final intentando hacer un centro de interpretación también en la casa. A partir de ahí empezamos a ir a
a Garafía también, estuvimos en Punta Gorda, estuvimos con un dossier fotográfico recabando toda la información posible. Yo sí quiero darles un titular después de toda esa información, y es que estamos ante una molina única. De momento, de las cosas que hemos visto, es la única molina que funciona como un molino. Es decir, todas las molinas se distinguen molina de molino porque la molina es la que tiene la estructura desnuda, ¿no? La que está sin la parte de fuera, como los molinos de la Mancha. Y el molino es el que está cubierto con el techo y todo eso. Entonces, las molinas suelen ser toda la estructura, es la estructura que se mueve buscando el sol. En este caso no. En este caso es la única pieza que la estructura se mantiene fija y se mueve arriba solamente la cabeza. No hemos encontrado otra molina igual en ningún sitio, ni en Fuerteventura. Yo he estado en Las Palmas visitando varios molinos, y el molino quemado de Mogán. No hay otra molina igual. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que estamos ante una pieza única, y es por lo que creció todavía más el interés en restaurarla. La idea es esa, un poco hacer primero la estructura de fuera, y ahora voy a pasar a enseñarles las piezas y la idea cómo es. Vamos a seguir y a ceñirnos estrictamente al sistema Ortega. La molina se va a restaurar entera, que es como antiguamente se hacía. No vamos a meter ningún tipo de madera, y la única variación que vamos a hacer es que vamos a incorporar algunos elementos de seguridad, que ahora se los muestro, donde lo único que va a pasar es pues, que el eje no va a estar suelto, que es lo habitual, porque por el peso solo ya se mantiene. Pues no, queremos ponerle una estructura de metal. Vamos a reforzar todas las partes, la parte de atrás va a estar todo reforzado. Es la única cosa que vamos a salirnos fuera de lo que en un principio se había hecho. Entonces voy a pasar al ordenador porque es mejor. Y bueno, como les decía, llevamos pues, un año, les puedo decir que un año prácticamente, yo les diría que trabajando casi todos los días en el molino, leyendo, buscando información y tratando de captar, pues eso, todo lo que nos pudiese servir para hacer un trabajo riguroso sobre esta molina. Yo recuerdo, les voy a contar una cosa, yo recuerdo de pequeño pasar por ahí con el coche y mi madre y mi padre decir, qué pena que esto no se restaure. Y ya era yo pequeño, entonces el primer día cuando hablamos, Jonathan me lo dice, yo venía precisamente de Mogán, de ver el molino de Mogán para otra cosa, para otro proyecto, y cuando surge esto y me dice que si lo podemos hacer, yo en un principio dije, estoy liado, no voy a poder, pero cuando fui abajo y vi la molina y estuve ahí un rato, dije, lo tengo que hacer. Y entonces es por lo que nos pusimos a trabajar. Bueno, en esta rehabilitación, lo primero que tenemos que basarnos es en este señor, que es don Isidoro Ortega Sánchez, un hombre que era herrero, era carpintero, era autodidacta, pero creó el sistema Ortega y lo fue instaurando en distintas islas, en Fuerteventura, por ejemplo, en Gran Canaria, en La Gomera. Este documento que aparece aquí es un documento de la Sociedad de Amigos del País de la época de 1868. Es el primer documento que encontramos donde se recoge la creación de esta molina. Es el primer documento que habla ya de cómo se creó la molina y de las virtudes creativas de don Isidoro Ortega. También deberíamos pasarles copia para que ustedes la tengan. El texto es un placer leerlo. Esta es la primera imagen que hemos conseguido rescatar de la molina, la más antigua que tenemos. Esta es la molina auténtica de cuando se creó.
Nosotros vamos a restaurarlo todo, pero no vamos a ponerle de momento esta especie de decoración que tienen las aspas. El único elemento que falta es precisamente las aspas, pero ya tenemos también controlado cómo va a ser, cómo son. En esta imagen hemos recreado varias imágenes sobre la molina de Mazo, que fue anterior a esta, a la de Breña Alta, en la casa de Isidoro Ortega. Y después fue también, estos son ya diferentes, esta es la de Punta Llana. Esto ya es cuando fuimos a Fuerteventura. Y bueno, para resumir, empezamos a acercarnos a la molina casi que con lupa. Empezamos a mirar cada pieza, qué pieza había que restaurar, una vez que hemos entendido sobre todo el funcionamiento. Esta molina, el funcionamiento que tiene, es mucho más sencillo que ninguna otra. Este es el soporte del eje y delante de esto es donde van las aspas. ¿Vale? Tenemos la rueda donde van las aspas, tenemos la rueda catalina que también la vamos a ver. Aquí va el eje. Esta es la parte de atrás, como pueden ver en el centro tiene esa parte de metal que es donde gira, pero no tiene, o sea, eso va metido ahí y no tiene ningún sistema de seguridad, igual que en la anterior va posado encima el eje. Entonces eso lo vamos a reforzar. Esta es la parte del timón, que es la parte que más metal lleva. Hemos tenido también la suerte de contactar con un carpintero que es un enamorado de la restauración y también con un cerrajero. Entonces hemos ido formando un equipo que es el que va a trabajar sobre esta restauración. Esta es la parte del timón y aquí están las curvas, que esas curvas son las que hacen que la cabeza sea la que gira solamente. Esta es la parte del freno, que hay que restaurarlo completo. El freno es como un freno de zapata, pero en madera, que lo que hace es aprisionar la rueda catalina para frenarlo. Aquí, como pueden ver, es el final del eje donde de verdad engrana con la rueda catalina, que vuelva a pasar lo mismo. Está libre, es decir, eso va enganchado en la madera y ya está, lo vamos a reforzar también. Y vamos a restaurar totalmente la pieza esta de metal. Esto es lo mismo, también por aquí pasa el eje y ahora lo van a ver con más detalle. Aquí empezamos, como les digo, como si fuese con lupa, a ver cada una de las piezas, a medirlas, a intentar que no salirnos en nada de lo que es el sistema Ortega. Aquí seguimos acotando cada una de las piezas. Y aquí está la parte que me interesa también mucho, porque estas son las soluciones que hemos visto de otras restauraciones. Ahora lo van a entender enseguida. Van a ver esta pieza, que como pueden ver, se le añade, es en Fuerteventura, se le añade un suplemento metálico para, en caso de viento, en caso de cualquier cosa, no se salga. Nosotros eso se lo vamos a poner en la parte delantera. Vamos a ponerlo también en la parte trasera. Si se fijan, aquí también lleva un tope, es decir, tiene la parte de arriba, que la vamos a poner, delante tiene las aspas y detrás le vamos a poner también un tope, es decir, eso prácticamente va a ser imposible que se salga del sitio, ¿no? Esta es la parte de atrás, que vamos a hacer lo mismo, también va a ir reforzada. Aquí tenemos otro sistema que es con otra parte de la parte de arriba, con metal, que será seguramente el que vamos a utilizar. Aquí tenemos un enganche de la rueda catalina con una pieza similar a la que tiene esta molina. Estos son refuerzos que esta molina no lleva y que vamos a estudiar también si se lo vamos a acabar de incorporar. Este es uno de esos refuerzos que yo les digo.
que no lo tiene la molina, que no lo tenía, pero que también se lo vamos a incorporar. Entonces, la única variación es una variación que vamos a hacer en la construcción, en la reconstrucción de seguridad. Es lo único. De resto, va a estar totalmente, como pueden ver aquí, ven, el eje baja y no tiene forma de escaparse. Entonces, es lo único que vamos a incorporar. Bueno, la parte de las aspas. Y este es el dossier un poco fotográfico que hemos hecho del viaje a Fuerteventura y de toda esta aventura, ¿no? Esto fue prácticamente el primer día cuando estuvimos viéndolo. Aquí pueden ver, esto es lo que queda de la rueda Catalina, que es la rueda que aquí va engranando en esa pieza que, para hacer girar el molino. Tenemos el eje. Aquí es cuando ya comenzamos con las mediciones a acotar el molino. Y aquí empieza también un poco la aventura esa de Fuerteventura. Lo hemos querido poner así porque es como muy actual. Esta es la reunión con Marcial Morales que tuvimos, el que tuvo Jonathan en el Cabildo, donde, como pueden ver, el ir a Fuerteventura era porque ellos tenían planos de molinas similares. Y pudimos ver también eso, el molino, y lo que comentaba Jonathan antes, conseguimos hablar casi que con el último molinero que queda en España, que lo hemos comprometido a que venga cuando ya esté toda la pieza restaurada, que venga un poco a ver el funcionamiento, cuando vayamos a ponerlo en marcha, para tener a alguien que de verdad tenga experiencia en eso, ¿no? Esto es visitando una de las molinas. Y este es, bueno, él es el molinero. Y este es el centro de interpretación de los molinos en Fuerteventura. Un sitio que yo espero poder, aunque sea en esencia, captarlo y ponerlo en la casa de donde está el molino, para que se convierta en un centro de interpretación y sea visitado por las personas que vienen a la isla y la gente de aquí. Esto es la visita que hicimos a Punta Gorda y a Garafía, recabando la información. Y aquí estamos con Miriam, que es la bisnieta de don Isidoro Ortega, que nos ha facilitado una información muy valiosa. Todo lo tiene muy conservado, ordenado. Y bueno, yo estuve hace un momento en la casa con ella. Y nada más, yo decirles eso, que este proyecto empezó hace ya un tiempo, como les decía, con la adquisición del molino por parte del ayuntamiento, que llevamos un año trabajando de forma rigurosa en intentar hacer la mejor restauración que podamos hacer, y que es un proyecto que nos ha llenado de ilusión desde el principio, y que hoy, si cabe, lo que tenemos es mucha más ilusión, ganas de empezar a desmontar el molino y de intentar darle la vida que ese espacio se merece. Muchísimas gracias. Hablabas de que había presupuesto, ¿de cuánto estamos hablando que puede suponer esta rehabilitación? Ahora mismo estamos hablando de un presupuesto de unos 39.000 euros para la rehabilitación, y el proyecto ha sido de 9.000, 8.000 y pico. Y para Tomaso, sí, un poquito. Tomaso, me llama mucho la atención. Pero me llama mucho la atención que el de Breñantas es singular, esa historia que contabas de los 60 grados, que ni siquiera por aproximación hay en Canarias nada parecido. Porque es de los últimos molinos que Isidoro Ortega hizo. Este documento es un documento importante, porque habla precisamente de un año y pico después, cuando ya estaba hecho el molino.
yo se los voy a, si quieren se los paso una copia de esto, ¿no? Porque de verdad que merece la pena leerlo, solo por la forma en que está redactado. Entonces, a nosotros nos pilló también de sorpresa. Fuimos a Fuerteventura, vimos todos los molinos que pudimos ver, estuvimos en Garafía, estuvimos en Punta Gorda, y en un momento determinado es cuando dijimos, mira, es que esta pieza se mueve arriba, no se mueve toda entera. Y es cuando nos dimos cuenta que estamos hablando de una pieza única. Después ya empiezas a ver los otros de otra forma, es decir, venga, vamos a investigar a ver si de verdad es una pieza única. Y es una pieza única. Es mucho más ligera, para que me entiendan, que todas las demás. Y lo que hace es eso, funciona. Es una molina, porque se ve la estructura, en concepto es una molina, pero funciona como un molino. Los molinos que están cerrados, solo se mueve la cabeza arriba. Pues esta molina funciona así. Entonces, no, eso, que es lo que estamos ante una pieza que hemos visto que es única. Una pregunta, hablando de la restauración de la molina, lo evidente es que para que tenga un impacto y una repercusión en el municipio, parece claro que la idea será crear un centro de interpretación en la casa, ¿no? Para Llanesa y tal. No sé cómo se plantea ese tipo de actuación. Es muy embrionaria, Víctor, todavía no tenemos datos de lo que queremos hacer. Además, yo creo que tiene que ser algo donde participe muchísimas más personas. De hecho, ya en La Palma, al uso, tenemos centros de interpretación del molino, tenemos uno, sin ir más lejos, en Garafía, ¿no? Pero quizás habría que ver la historia de la casa, de la vivienda. Esto es una vivienda y nos hemos encontrado detalles, nos hemos encontrado maletas hechas como para irse, para emigrar. Y hay muchísimas cosas que quizás las podríamos aprovechar, Víctor, por eso digo, está en un embrión todavía, aprovecharlas para hacer un centro de interpretación donde podamos explicar, ¿por qué no?, la idiosincrasia de una familia de Breña Alta que se dedicaba en ese momento al cereal, ¿no? Que no sea tanto que los turistas cuando vienen o las personas que la visitan vean cómo se hace el gofio, que eso ya lo puedes ver en Garafía, sino qué nos ha traído hasta aquí a lo largo de la historia. Es para comenzar a ver algo en un futuro, que yo quiero también hacer una llamada a la participación, y tenemos los consejos de barrio y tenemos el pleno, que es el máximo órgano del ayuntamiento, quizás para que entre todos, esto había que rehabilitarlo y había que buscar la fórmula de rehabilitarlo. Quizás ese centro de interpretación es algo más ambicioso y algo que debemos de pensar más a largo plazo para el futuro de Breña Alta, y por qué no, para que se aproveche dentro de la dinamización insular. ¿Cómo será el proceso? Déjame decirte una cosita. En realidad, lo que queremos hacer es seguir trabajando igual que estamos trabajando hasta aquí. Cuando nosotros arrancamos este proyecto, prácticamente de esa molina no sabíamos nada. Entonces hemos ido llenándonos de información, filtrándola y desarrollando un proyecto de restauración. ¿Qué queremos hacer? Lo mismo. Queda después la parte de abajo. La parte de abajo donde está el resto de la maquinaria. Habría que restaurar esa parte también, por ejemplo, en una segunda fase. Y ya en la última sería el crear ese centro de interpretación. Pero queremos hacerlo igual que lo hemos hecho ahora. Es decir, con calma, aprendiendo y tratando de crear algo que tenga la fuerza y la potencia suficiente, que cuente eso, la vida de la familia, y que cuente el por qué ese molino se creó allí. ¿Cómo es el proceso de restauración de la molina? Es decir, ¿cómo lo tienen planteado? Pues mira, el miércoles, el jueves más bien, vamos a desmontar toda la cabeza y la vamos a llevar ya para la carpintería, y después pieza a pieza vamos a empezar a desmontar, y como un calco vamos a quitar una pieza y tal cual está, en TEA se va a rehacer, y vamos a ir una a una como si fuese un puzzle hasta que tengamos todas las piezas. La parte de fuera se va a arenar para devolverle la TEA, y el final va a ser solamente con un aceite y nada. Va a ser intentar dejarlo lo más parecido a como lo hizo Isidoro Ortega. ¿En qué situación lo han encontrado? ¿En qué situación lo han encontrado, yo? Pues depende, porque si te soy sincero, el primer día cuando la vi,
¿Qué tienes idea? Lo vi complicado, sobre todo porque hay piezas de mucho desgaste, ¿no? A medida que vas aprendiendo, a medida que vas familiarizándote con la molina y con las piezas, te das cuenta que, bueno, que no es tan complicada la restauración. Yo ahora mismo estoy completamente seguro de lo que se va a hacer y ya se me quitó esa preocupación que tenía. Vamos a ver, estamos hablando de una restauración. Yo no sé qué va a pasar cuando desmontemos la cabeza y la saquemos. En teoría, toda la base está bien. No sé lo que hay debajo de esa cabeza, no sé el estado en el que estará. Entonces, te digo que vamos a intentar hacer. No tenemos tampoco una fecha, no es que tengamos una fecha, pero lo que quiero que sea es una buena restauración y que se convierta en un emblema del municipio. Buenos días. Me gustaría saber qué parte del artista Tomaso va a tener el molino, o sea, la rehabilitación. ¿Qué parte va a tener? ¿Va a tener algo en concreto o le va a poner algo él de su puño y letra? Yo espero que yo pase lo más desapercibido posible y que sea Isidoro Ortega el que vuelva a... No va a tener ninguna parte que yo vaya a añadir. Lo único que vamos a añadir es lo que te decía, de intentar que sea pues, lo más seguro posible, de esos refuerzos en el sistema, pero poco más. No es una pieza para... Es una pieza para que Isidoro Ortega vuelva otra vez a tener la importancia que debe tener. Una persona autodidacta que se inventó un sistema de molina y que lo sacó de aquí. Ok. ¿Y qué periodo estimado tienen para realizar esta rehabilitación? Más o menos. Bueno, ahora mismo, el jueves, por ejemplo, te podría ser certero en eso, pero vamos a poner 6 meses, por poner un plazo. ¿Podemos decir que antes de que termine el año tenemos un molino nuevo o restaurado? Lo vamos a intentar. Ya te digo, si todas las restauraciones pasa lo mismo, ¿no? Tú empiezas a desmontar y igual las piezas que creías que estaban bien no están, o crees que es mejor rehacerlas. Entonces esas sorpresas las que yo no puedo asegurarte ahora mismo, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo en eso, en 6 meses. Desde que se desmonte se va a trabajar en eso, exclusivamente. Perfecto, gracias. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias por venir. Espero que, como bien dicen, cuanto antes tengamos esta molina de la Villa de Breña Alta, que creo que es buena para todos. Y por otro lado, sí me gustaría que los que pudieran, pues ya que preparamos con cariño un picoteo para ustedes, pues al menos hicieran acto de presencia, ¿vale? Muchas gracias. Rueda de prensa, desayuno.